Aquella tarde de sábado, 3 de mayo de 1997, el calor ya comenzaba a imponerse sobre Tehuacán. El viento seco traía consigo el olor a gasolina y metal de los talleres cercanos al centro, donde la familia Luna mantenía su negocio desde hacía más de 20 años. La calle donde funcionaba el taller, Servicio Automotriz Luna, era sencilla, con postes bajos y árboles escasos, y aquel día, el movimiento parecía más tranquilo de lo normal. María Fernanda López, de 26 años, cerraba la pequeña caja registradora de la recepción con una precisión casi automática. Era meticulosa con los números, pero esa tarde sus ojos estaban demasiado ocupados con el reloj. Rodrigo Luna, su novio, de 29 años, ya había terminado las reparaciones del último coche del día. Estaban listos para la carretera. La decisión de ir a Oaxaca no había sido planeada con antelación. La noche anterior, María había recibido una llamada breve y ansiosa. Su tía Francisca, que vivía en las afueras de Santa Lucía del Camino, estaba postrada en cama con una crisis de presión y fiebre. Era una mujer mayor, viuda, y las dos mantenían contacto constante desde la infancia de María. No era una emergencia médica grave, pero sí suficiente para que ella sintiera la necesidad de ir hasta allá. Y Rodrigo, como siempre, no dudó en acompañarla. Era ese tipo de compromiso lo que definía a los dos: discretos, constantes y profundamente unidos. Vivían juntos desde hacía casi 2 años en una casita de 2 cuartos en las afueras del centro. Tenían pocos lujos, pero compartían la vida con naturalidad. Los planes de boda estaban firmes para diciembre de ese año, después de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Poco después del mediodía, subieron a la camioneta Ford Explorer color vino, modelo 1992, que usaban con frecuencia tanto para viajes como para entregas del taller. Era un coche confiable, comprado usado por el padre de Rodrigo, pero bien cuidado. María llevó una bolsa pequeña con ropa, documentos y un cuaderno de notas, algo que siempre usaba para organizar los gastos de la casa y del taller. Rodrigo solo trajo su chamarra y un termo con café. Avisaron a la madre de él que tomarían la carretera federal 135D hasta Oaxaca y que probablemente pasarían la noche allá. Fue la última vez que alguien los vio. La carretera 135D es larga y traicionera. Sale de Tehuacán cortando sierras, pueblos aislados y curvas cerradas, atravesando zonas donde la señal de radio y teléfono desaparece por completo. No era raro que parejas o viajeros tardaran horas más de lo esperado. Llantas ponchadas, paradas en comercios locales, incluso visitas inesperadas a parientes lejanos. Por eso, cuando cayó la noche y no hubo noticias, nadie dio la voz de alarma. Fue hasta el día siguiente, 4 de mayo, cuando la inquietud comenzó a tomar forma. María acostumbraba llamar en cuanto llegaba a algún lugar. Era metódica en ese aspecto, casi obsesiva con las rutinas. La tía Francisca, ya mejor, confirmó que nunca llegaron. Ni llamada, ni presencia. Rodrigo también era predecible. Llamaba a su madre antes de dormir, especialmente si estaba fuera de la ciudad. Pero esa noche, la casa de la familia Luna quedó en silencio. El teléfono no sonó. A primera hora del 5 de mayo, los padres de Rodrigo fueron personalmente al Ministerio Público de Tehuacán. Describieron a la pareja, la camioneta, la ruta probable y los horarios. Fueron recibidos con formalidad, pero sin alarma. Los adultos desaparecen por voluntad propia con frecuencia. Fue lo que murmuró un empleado antes de llenar los formularios estándar. El primer alerta se emitió esa misma tarde. Agentes de la Policía de Caminos de Oaxaca y Puebla fueron notificados. Se comenzaron a montar retenes en los tramos más críticos de la 135D. En hospitales de la región, se entregaron las descripciones de la pareja junto con una foto impresa de María y Rodrigo, tomada meses antes, frente al taller, con el sol reflejado en el cofre de la misma camioneta en la que desaparecieron. Pero no había rastros, ni accidentes reportados, ni coches abandonados, ni pacientes con traumas o perforaciones.
La carretera parecía haberlos tragado. A partir de ahí, lo que era una preocupación se convirtió en angustia. El hermano de Rodrigo, Esteban, comenzó a reunir amigos del taller y de parroquias locales para organizar búsquedas paralelas. Durante días, revisaron cunetas, desvíos y barrancos. Algunos llevaban perros, otros solo esperanza. El calor de la sierra era sofocante. El olor a tierra caliente y arbustos secos dominaba el aire. Cada punto sospechoso era explorado. Barrancos con vegetación aplastada, huellas de llantas, pedazos de vidrio. Pero nada llevaba a ninguna parte. Había quienes decían que una camioneta color vino había sido vista alrededor de las 4 de la tarde de aquel sábado, tomando un desvío no señalizado rumbo a Cuicatlán. Era una información vaga, basada en la memoria fragmentada de un vendedor de frutas en la orilla de la carretera. Aún así, la búsqueda se concentró en esos alrededores durante semanas. Cada día sin respuesta, la incertidumbre pesaba más. El taller cerró por un mes. La casa que compartían permaneció cerrada, con los platos aún en el fregadero y las sábanas desarregladas. La familia se turnaba para alimentar a los perros de la pareja. Los periódicos locales publicaron notas breves. Las radios comunitarias dedicaron oraciones. Pero el tiempo, implacable, continuó. 5 semanas después, los voluntarios se dispersaron. La rutina de la ciudad regresó. La ausencia se fue convirtiendo en silencio. Y por 17 años, eso fue todo lo que existió. Silencio. Con el paso de las semanas, el clima en Tehuacán comenzó a cambiar. Las tardes secas de mayo dieron paso a un junio de lluvias finas y cielos pesados, que parecían emular el peso en el pecho de las familias de María y Rodrigo. El taller Luna reabrió por obligación, pero sin el vigor de antes. Esteban, el hermano menor de Rodrigo, intentaba mantener las cuentas al día, pero la ausencia de ambos se sentía en cada rincón. En la recepción vacía donde María organizaba notas, en la mesa de herramientas donde Rodrigo dejaba siempre su trapo azul doblado con precisión. En la casa que la pareja compartía, nada fue tocado. La madre de Rodrigo entraba una vez por semana solo para limpiar, barrer el polvo, cambiar el agua de los floreros y recoger cartas sin abrir. Sobre la cama de matrimonio aún estaban dobladas 2 camisetas, una blanca de María y una azul marino de Rodrigo, separadas como si fueran a regresar en cualquier momento. El reporte de desaparición ya había sido registrado formalmente, pero la frustración con las autoridades crecía. Las búsquedas oficiales eran esporádicas, limitadas a tramos cortos de la carretera o a visitas a hospitales. Ninguna incursión en la selva cerrada, ningún mapeo aéreo. El argumento siempre era el mismo: adultos que desaparecen voluntariamente, parejas en crisis, huidas planeadas. Pero quienes conocían a María y Rodrigo sabían que no había nada de eso. Ellos no huirían, ellos avisarían. Fue por eso que los esfuerzos de la familia se intensificaron por cuenta propia. Esteban y un amigo de la parroquia organizaron una ruta detallada con base en mapas de papel, notas escritas a mano y relatos de habitantes de la región. Con donaciones modestas de vecinos, rentaron una camioneta por 2 días y rehicieron el trayecto exacto de la 135D, anotando cada curva, cada punto ciego, cada barranco sospechoso. En uno de los tramos, cerca de la entrada a San Sebastián, Sinacatepec, avistaron un desvío cubierto de hierba y piedras sueltas. Parecía poco usado, pero tenía marcas recientes de llantas. Bajaron con linternas, varas largas y la ansiedad en las venas. Caminaron por más de media hora entre arbustos y pedazos de vidrio antiguos hasta encontrar un trozo de tela roja atrapado en una cerca de alambre de púas. Por un instante, el corazón de Esteban latió más fuerte. María usaba rojo con frecuencia, pero la tela estaba vieja, rasgada y llena de lodo, probablemente olvidada allí desde hacía años. Nada más apareció ese día. En el Ministerio Público de Oaxaca, la situación no era diferente. A pesar de que la tía de María había registrado personalmente que la pareja nunca llegó,
La falta de prueba de un delito dificultaba cualquier tipo de diligencia más incisiva. La frase más escuchada era: sin evidencia, no hay línea de investigación. La burocracia mataba el caso antes de que la realidad pudiera gritar. Aún así, los padres de Rodrigo se empeñaban en mantener viva la esperanza. Doña Irene, la madre, llevaba todas las semanas una vela encendida a la capilla de San Antonio, patrón de las causas perdidas. Colocaba al lado una foto plastificada de los dos, con la inscripción: Señor, tráelos de vuelta o muéstranos el camino para encontrarlos. Al tercer mes de desaparición, los esfuerzos comenzaron a perder fuerza. Amigos y parientes ya evitaban comentar el caso para no traer tristeza a la familia. Las visitas disminuyeron. Los voluntarios cesaron. Era como si, en silencio, la ciudad comenzara a aceptar que María y Rodrigo no regresarían. Pero Esteban no se rendía. En septiembre, logró que un grupo de voluntarios del Instituto Tecnológico de Tehuacán prestara un pequeño dron de mapeo rudimentario, usado para observación agrícola. La tecnología aún era precaria, el alcance era corto y la resolución baja, pero la idea parecía prometedora. Los fines de semana sobrevolaban regiones de selva cerrada, intentando encontrar cualquier señal metálica o anomalía en el terreno. El zumbido de las hélices era el único sonido, además del crujir de los árboles. La mayoría de las veces regresaban con imágenes vacías: árboles, rocas, arbustos secos. Pero en una ocasión, identificaron algo inusual: una área circular más oscura, como si el suelo hubiera sido quemado en algún momento. Localizada cerca de la frontera con San Juan Bautista, Cuicatlán, el lugar era de difícil acceso y el dron no logró regresar para una segunda inspección. Faltaban recursos, faltaba apoyo. Esa pista nunca fue investigada. A finales de 1997, las celebraciones de Día de Muertos fueron especialmente duras. En la casa de los Luna se montaron dos altares lado a lado, uno para María y otro para Rodrigo, con flores de cempasúchil, velas blancas y los platillos favoritos de cada uno. Nadie usaba la palabra muerte. Era solo una ofrenda a la memoria, al cariño, a la esperanza que dolía. En los años siguientes, la vida siguió como pudo. El taller continuó, ahora a un ritmo lento. Esteban se casó. La tía de María falleció en 2001, sin saber nunca qué pasó con su sobrina. Los cumpleaños pasaron en silencio. La casa de la pareja fue desocupada y rentada, pero nunca volvió a tener el mismo brillo. Para los más cercanos, la ausencia de María y Rodrigo no era solo un dolor, era un hueco sin forma, un tiempo suspendido. Rodrigo gustaba de reparar relojes antiguos en sus ratos libres. Tenía un modelo suizo que cuidaba con cariño, aunque no funcionara. Un día, su madre dijo: «Cuando lo encuentre, le voy a decir que su reloj todavía está aquí. Todavía lo estamos esperando», porque esperar era todo lo que les quedaba. Si llegaste hasta aquí, es porque también sientes el peso de esos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Casos reales que fueron olvidados por años, pero que aún merecen ser escuchados. Ahora, sigamos. A principios de los 2000, el caso de María Fernanda y Rodrigo Luna ya no era tema de conversación en Tehuacán. Como sucede con tantos desaparecidos en el interior de México, la historia se fue apagando, no por voluntad, sino por cansancio. En el archivo del Ministerio Público, el caso dormía bajo una carpeta marrón con la etiqueta «Personas no localizadas». Año: 1997. Era uno entre decenas, tal vez cientos, sin órdenes de aprehensión, sin nombres sospechosos, sin ninguna evidencia física. Todo se había reducido a una serie de formularios y una foto desvaída pegada con cinta adhesiva. La hoja de portada del expediente aún decía: última ubicación conocida, Carretera Federal, C35D, tramo Tehuacán, Oaxaca. Nada más que eso. Poco a poco, hasta la carpeta fue olvidada en el fondo de un cajón metálico,
bajo capas de polvo y desinterés. En la vida de los que se quedaron, el olvido era más cruel porque no llegaba de golpe. Era un proceso lento, un vaciamiento progresivo de rostros, fechas, detalles. La vecina que preguntaba cada semana si había novedades, dejó de preguntar. El compañero del taller que guardaba una foto de Rodrigo en la cartera, un día dejó de llevarla. Hasta las misas mensuales por la memoria de la pareja se fueron espaciando, de cada mes a cada trimestre, después solo en el aniversario de su partida. Pero había quienes se negaban a dejar morir. Esteban, el hermano, era uno de ellos. Guardaba en cajas organizadas todo lo que había reunido en los primeros 5 años. Copias de reportes, testimonios, mapas de la región, notas escritas por María, fotos reveladas en estudios antiguos. La más significativa era una imagen tomada pocos días antes de la desaparición. María y Rodrigo frente a la camioneta, tomados de la mano, mirando a la lente con un tipo de serenidad imposible de fingir. Detrás de ellos, la carretera se abría entre colinas verdes y cielo despejado. Una fotografía que parecía prometer futuro. Intentó, en varias ocasiones, reactivar la investigación. En 2003 fue personalmente a Oaxaca, llevando todos los documentos que tenía. Fue atendido por un empleado nuevo, joven, que prometió revisar el caso y buscar cualquier actualización. Nunca hubo respuesta. Aún así, Esteban insistía. Enviaba cartas a las radios comunitarias de la sierra, pidiendo que recordaran el caso en los programas matutinos. Llamaba a periódicos regionales ofreciendo la historia como nota. Muchos se negaban, diciendo que no había nada nuevo. Era como intentar gritar en un pozo profundo. Por su parte, los padres de Rodrigo callaron. Tras 5 años sin respuestas, vendieron la casa de su hijo. Era insoportable mantener ese espacio intacto. El cuarto con las camisas dobladas, la radio en el buró, el espejo que María usaba. Doña Irene dejó de frecuentar el taller. Su esposo, que antes acompañaba cada búsqueda, se recluyó. Ya no se hablaba del tema en casa. El dolor, en algún momento, dejó de ser grito y se convirtió en piedra. La familia de María también sufrió el proceso de borrado. La hermana mayor se mudó a Veracruz. El hermano menor fue a trabajar a Estados Unidos. La madre, que seguía en Tehuacán, mantenía un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Juquila, donde encendía una vela cada 3 de mayo. Sin falta. Ya no pedimos que regresen. Solo pedimos saber, decía. Pero el saber nunca llegó. En 2006, Esteban intentó un último esfuerzo. Contactó a una organización civil de Oaxaca, especializada en desapariciones forzadas. Ellos aceptaron revisar el caso, aunque no había evidencia concreta de secuestro o violencia organizada. Llevó todos sus archivos personales y acompañó a un pequeño equipo al campo. Rehicieron rutas, entrevistaron a antiguos vendedores de la orilla de la carretera, mapearon áreas de interés. Llegaron a visitar nuevamente el desvío rumbo a Cuicatlán, donde el dron había identificado, años antes, una área de suelo oscurecido. En aquel entonces, eso no había sido investigado. Pero al llegar al lugar, encontraron solo terreno seco, sin vegetación reciente. Ningún indicio de que allí hubiera ocurrido algo. Ni rastros metálicos, ni objetos personales, ni residuos. Era como si el tiempo hubiera borrado todo con una goma cruel. A finales de ese año, Esteban guardó los papeles. Se dijo a sí mismo que haría una pausa. Necesitaba cuidar a su esposa, ahora embarazada. Tenía una nueva vida en camino. Pero internamente, sabía, había desistido. En los años siguientes, la memoria de María y Rodrigo pasó a sobrevivir solo en pequeños gestos. Una canción que sonaba en la radio y hacía que la madre de Rodrigo interrumpiera el almuerzo. Un viejo cliente del taller que preguntaba si aquel joven alto aún trabajaba ahí. Una conocida que confundía el rostro de María con el de una nueva empleada de la panadería. La ausencia se había convertido en un fantasma cotidiano. No asustaba, solo estaba. Y así fue por 17 años. Hasta que,
En una mañana sofocante de junio de 2014, en medio de una zona de bosque denso entre San Pedro Teozacualco y Santo Domingo Yanguitlán, dos campesinos que desmontaban para abrir senderos rurales encontraron algo imposible de ignorar: los restos de una camioneta completamente quemada, con el chasis retorcido, las puertas abiertas, el interior cubierto por hojas secas y el olor amargo de metal oxidado. En la caja, entre ramas y hollín, huesos humanos. Dos cráneos, costillas partidas, un fémur y pedazos sueltos como si el tiempo los hubiera esparcido lentamente. La placa metálica, casi ilegible, aún estaba fija, con las letras corroídas, pero reconocibles. Y por primera vez desde 1997, la duda fue reemplazada por un tipo extraño de certeza. El aviso llegó por teléfono fijo en la mañana del 12 de junio de 2014. Esteban Luna estaba en el trabajo cuando contestó la llamada de un número con clave de Oaxaca. Del otro lado de la línea, una voz formal pero titubeante pidió que se sentara. Encontramos un vehículo abandonado en una zona remota. La placa es de Puebla. Puede ser la camioneta que conducía tu hermano en 1997. Esteban no respondió de inmediato. Por un segundo, creyó que era una broma o algún error burocrático como tantos otros a lo largo de los años. Pero la voz continuó, ahora más firme. Hay restos humanos dentro del vehículo. 2 conjuntos. Estamos iniciando el protocolo forense. Era como escuchar al propio pasado gritar. El vehículo había sido descubierto por trabajadores rurales que preparaban senderos para la extracción de madera legalizada cerca de San Pedro Teozacualco, un pueblo escondido entre colinas y vegetación cerrada, a más de 100 kilómetros de la ruta original que María y Rodrigo habrían seguido. El lugar era tan remoto que ni siquiera aparecía en los mapas digitales. Cuando la policía llegó al lugar, el escenario parecía sacado de una fotografía antigua. Una camioneta color vino, prácticamente devorada por el tiempo, descansaba entre árboles altos, con las puertas abiertas como si alguien hubiera salido a prisa o nunca hubiera tenido tiempo de cerrarlas. El interior estaba carbonizado, cubierto por hollín y ramas secas. No había señales de lucha, ni marcas recientes de llantas, ni huellas, pero había huesos. 2 cráneos, dispuestos como si estuvieran lado a lado, con parte de las mandíbulas intactas. Alrededor, fragmentos de costillas, un fémur, huesos menores y restos calcinados de tela oscura. Todo esparcido en la caja trasera, como si hubieran sido colocados allí a prisa antes del incendio. No se encontraron documentos, carteras, anillos u objetos identificables. Solo la placa trasera, aún fija al parachoques, corroída, pero legible. Los mismos números y letras de la camioneta registrada a nombre del padre de Rodrigo Luna. La noticia corrió rápido por los periódicos de Oaxaca. Hallazgo de vehículo quemado con restos humanos en la Sierra Mixteca. No mencionaba nombres, solo la sospecha de conexión con una desaparición antigua. Pero para las familias, bastó la descripción del color, del lugar, del número de la placa y de los huesos. Esteban viajó ese mismo día. Al llegar a la delegación responsable, en Nochixtlán, fue recibido con cautela. Los agentes explicaron que aún no había confirmación oficial, que los restos habían sido enviados al Servicio Médico Forense, CEMEFO, de la capital de Oaxaca, y que el proceso de identificación sería difícil debido al estado de carbonización. Pero mostraron la foto de la placa. Él no tuvo duda. Es nuestra. La frase salió como un susurro cansado. No era sorpresa, era resignación. En Tehuacán, la noticia llegó por una radio local que transmitía el boletín de la tarde. Doña Irene escuchó sentada en el sofá de la sala, sosteniendo la imagen de San Judas Tadeo. Por minutos no dijo nada. Después se levantó, apagó las velas del altar improvisado y entró al cuarto de su hijo. Se sentó en la orilla de la cama y lloró sin sonido. Los periódicos de Puebla comenzaron a cubrir el caso. Ahora, con nombre y apellido. Posible hallazgo de vehículo de pareja desaparecida en 1997.
Las notas traían fotos antiguas de María y Rodrigo, además de declaraciones breves de la familia y las autoridades. La repercusión reabrió una vieja herida. ¿Por qué las búsquedas nunca se hicieron en esa dirección? ¿Por qué esa zona nunca fue mapeada? San Pedro Teozacualco no estaba en la ruta original, pero era accesible por desvíos vecinales que, aunque poco conocidos, podían usarse para evitar las rutas principales. La pregunta que surgía era, ¿la pareja fue llevada allá? ¿O tomaron el desvío por su cuenta? Y sobre todo, ¿quién los llevó hasta allí? La camioneta fue retirada del lugar con cuidado. El traslado tomó 2 días, debido a la dificultad de acceso. La policía local montó un cerco improvisado alrededor del vehículo, pero el calor y la humedad dificultaban el trabajo. Los peritos confirmaron que se trataba de una quema antigua, posiblemente hecha con un combustible acelerador, pero sin control. El fuego consumió parcialmente la estructura metálica y carbonizó el interior. La posición de los huesos llamó la atención. Contrario a lo esperado, no estaban en los asientos delanteros o traseros, estaban en la caja. Esto reforzaba la hipótesis de que los cuerpos fueron movidos hasta allí después de la muerte, tal vez con el objetivo de quemar todo de una vez. Sin embargo, no había marcas visibles de disparos en los huesos, pero la carbonización impedía cualquier conclusión definitiva. Los peritos recomendaron un análisis de ADN mitocondrial, el único método posible, dado el estado de los restos. Se tomaron muestras de los padres de Rodrigo y de la madre de María, pero los resultados tomarían meses. Mientras tanto, la camioneta fue cubierta con una lona azul y estacionada en un depósito judicial en las afueras de Oaxaca. La imagen del vehículo cubierto, solitario bajo el sol ardiente, fue fotografiada por un periodista y publicada en la portada de un periódico regional. El titular era simple: El regreso del silencio. En los días posteriores al hallazgo de la camioneta, el aire en Tehuacán se volvió pesado, como si toda la ciudad intentara respirar dentro de una caja cerrada. El descubrimiento, aunque no definitivo, reabrió heridas que muchos habían aprendido a ocultar. No porque las hubieran superado, sino porque no había más que decir. La prensa local, tras años de silencio, volvió su atención al caso. Las fotos antiguas de la pareja fueron reproducidas en páginas de periódicos y programas de radio. María y Rodrigo volvieron a existir en el imaginario colectivo, ya no como un recuerdo triste, sino como un enigma brutal que había atravesado décadas. La casa donde habían vivido juntos fue visitada por reporteros. Algunos tocaban la puerta de la actual inquilina, intentando obtener imágenes del interior, detalles de la rutina de la pareja. Esteban se irritaba con estos acercamientos, pero sabía que eran inevitables. Lo que antes era silencio, ahora se transformaba en ruido. Ruido mediático, ruido social, ruido emocional. En el taller Luna, los clientes volvieron a aparecer, no para reparar autos, sino para ofrecer condolencias. Muchos decían frases como, al menos ya saben algo, como si el hallazgo trajera algún tipo de alivio. Pero Esteban, los padres y la madre de María sabían que no había alivio alguno. Saber no era lo mismo que comprender. Y encontrar un coche carbonizado con huesos era, como mucho, el comienzo de una nueva agonía. Mientras tanto, las autoridades volvieron a tocar el caso como si fuera reciente. La reapertura formal de la investigación se anunció el 18 de junio de 2014. El Ministerio Público de Oaxaca ahora clasificaba el caso como homicidio doble con ocultamiento de cadáver y prometía una nueva línea de investigación. Un nuevo delegado fue asignado para revisar todo el material desde 1997. Pero bastó una reunión con él para que Esteban percibiera que la emoción era de fachada. ¿Y las pruebas?, preguntó el delegado, con escepticismo. Solo tenemos huesos quemados y un coche viejo. Esteban entendió, en ese momento, que el Estado aún no tenía prisa por entender qué había pasado, ni voluntad. Los primeros informes de la nueva investigación trajeron hipótesis ya conocidas: que la pareja pudo haber sido abordada en la carretera por asaltantes,
forzada a desviarse a alguna zona remota y ejecutada para no dejar testigos. Otra posibilidad era que hubieran sido secuestrados por error, víctimas de un grupo local que confundió el vehículo con otro. La prensa, por su parte, comenzaba a dibujar sus propias teorías. Un programa de radio sugirió que la camioneta pudo haber sido usada para transporte de contrabando y que María y Rodrigo habrían visto demasiado. Un columnista más sensacionalista habló de un crimen pasional, mencionando vagamente a un supuesto exnovio de María, información que la familia negó con vehemencia. Nada de eso tenía base concreta. Eran conjeturas hechas para llenar el vacío. Lo que había de real era solo lo que estaba allí: una camioneta carbonizada, 2 esqueletos quemados, una selva cerrada y 17 años de espera. La pericia forense siguió su curso. Los huesos fueron enviados al laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses de Oaxaca. Especialistas en genética mitocondrial iniciaron el cruzamiento con el ADN materno de María y el paterno de Rodrigo. El proceso era lento. La degradación térmica de los huesos complicaba la extracción de material genético. Había riesgo de que el resultado fuera inconcluso. Durante ese tiempo, la familia intentó mantener una rutina. Doña Irene volvió a frecuentar la parroquia. El padre de Rodrigo comenzó a caminar todas las tardes hasta el taller, solo para mirar. No tocaba nada, solo observaba, como si el sonido de los motores aún pudiera, algún día, traer a su hijo de vuelta. La madre de María seguía encendiendo velas, ahora con la fotografía de la camioneta cubierta por una hoja de plástico. El viernes siguiente al hallazgo, Esteban hizo algo que no hacía desde 1997. Manejó solo por la carretera federal 135D. Titubeó varias veces antes de tomar la carretera, pero terminó yendo. Paró en puestos, habló con empleados, revisó cunetas. Cuando llegó al desvío que llevaba a Cuicatlán, sintió un escalofrío súbito, como si esa bifurcación fuera una puerta que nunca debió haberse abierto. No entró. Se quedó allí, sentado en el cofre de un coche rentado, mirando el horizonte polvoriento, donde el tiempo parecía haberse detenido. Y pensó, una vez más, en qué pudo haber pasado esa tarde de 1997. Si fue accidente, si fue crimen, si fue error. Pero ninguna de esas opciones lograba llenar lo que más lo torturaba: el porqué del silencio. ¿Por qué nadie vio? ¿Por qué nadie habló? El tiempo entre el hallazgo de la camioneta y la publicación de los primeros informes forenses fue de más de 4 meses. Para la familia, fue una espera silenciosa, cargada de una angustia antigua, pero ahora con un nuevo formato: la esperanza de una confirmación que, por paradójico que parezca, traería alivio. Muestras de ADN mitocondrial de la madre de María y del padre de Rodrigo fueron enviadas al laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses de Oaxaca. El método utilizado era uno de los pocos capaces de resistir la carbonización extrema de los huesos, pero aún así los peritos advirtieron que el resultado podría no ser concluyente. Las probabilidades eran bajas y los márgenes de error significativos. A principios de noviembre de 2014, se entregó el primer informe a la Fiscalía. El contenido, seco y técnico, decía: restos óseos correspondientes a 2 adultos de complexión media, altamente calcinados. No se detectan marcas de impacto balístico. Muestras genéticas obtenidas en cráneo y fémur. Concordancia parcial con perfil mitocondrial materno de María Fernanda López Díaz. Era lo más cerca que la ciencia podía llegar de una confirmación. Una concordancia parcial, suficiente para sugerir que uno de los esqueletos probablemente era de María, pero no lo bastante para descartar cualquier duda jurídica. El otro conjunto de huesos no pudo vincularse directamente al ADN de Rodrigo. La carbonización había sido más severa. Esteban recibió el informe con las manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra. Ninguna palabra parecía suficiente. Ninguna frase tenía peso para lo que sentía. Informalmente, los peritos admitieron: para efectos prácticos, sí, son ellos. Pero oficialmente,
no podían afirmarlo con 100% de certeza. Y para el Estado, eso bastaba para no cerrar el caso. La frustración fue inmensa. Las autoridades se encontraron en un impasse. Tenían un vehículo identificado, restos humanos compatibles, pero sin un informe definitivo. Esto significaba que no podían emitir actas de defunción formales. La burocracia mexicana, una vez más, se convertía en el último obstáculo. Doña Irene, que ya había preparado una pequeña ceremonia íntima, con misa programada en la capilla del barrio, tuvo que posponer todo. Sin documentos oficiales, no podría siquiera registrar los cuerpos como enterrados. La urna con los restos fue entregada a la familia bajo la condición de custodia privada, un tipo de excepción informal ofrecida solo en casos de conmoción. La urna era pequeña, discreta, hecha de cerámica clara. Dentro de ella, los fragmentos calcinados estaban separados en 2 paquetes envueltos en tela negra. No había nombres, solo etiquetas con códigos: sujeto 01 y sujeto 02. La ceremonia ocurrió en silencio, en una mañana nublada. Sin féretros, sin flores, sin coronas. Solo algunos amigos antiguos, un sacerdote de la comunidad y las familias. La misa no usó la palabra funeral. Fue llamada misa de aceptación. Aceptación de la ausencia. Aceptación de la muerte sin cuerpo. Aceptación de que el fin había llegado, sin tener comienzo. Tras la ceremonia, Esteban enterró la urna en el patio de la casa de sus padres, bajo un limonero antiguo que Rodrigo había ayudado a plantar en la adolescencia. Allí, finalmente, la ausencia ganó un lugar físico, pero el caso no fue cerrado. Legalmente, seguía siendo un proceso abierto. La reapertura como homicidio doble obligaba al Ministerio Público a mantener una línea activa de investigación, aunque nada nuevo hubiera surgido desde el hallazgo. 2 agentes fueron asignados para revisar la información original de 1997. Ninguno de ellos era especialista en crímenes de desaparición. En los meses siguientes, las mismas preguntas regresaron como ecos de un pasado mal resuelto. ¿Por qué la camioneta fue encontrada tan lejos de la ruta original? ¿Cómo llegaron los cuerpos a la caja? ¿Por qué no había marcas de disparos, cortes o lucha? ¿El fuego fue provocado en el lugar? ¿O en otro punto y luego movido? Las preguntas, que parecían nuevas en 2014, eran en realidad las mismas de 1997, solo que ahora con más polvo encima. La prensa, que inicialmente dio amplia cobertura, también retrocedió. En enero de 2015, uno de los últimos artículos publicados decía: caso de pareja desaparecida se estanca por falta de pruebas. El subtítulo era aún más cruel: la verdad se quema junto con los cuerpos. Y era eso, la narrativa que comenzó como un reencuentro trágico, ahora se diluía en burocracia, incertidumbre y un nuevo tipo de silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de lo no dicho, aquel que nadie se atrevía a llenar. Esteban volvió al taller. Trabajar era la única forma de respirar. Los padres de Rodrigo pasaban los días cuidando el pequeño jardín. La madre de María se encerró en el interior de la casa, donde solo la vela del altar seguía encendida, noche tras noche, como un recordatorio de que había cosas que la muerte no se lleva. A partir de 2015, el nombre de María Fernanda López Díaz y Rodrigo Luna Martínez fue desapareciendo otra vez de los titulares, de los pasillos del Ministerio Público, de las conversaciones en Tehuacán. No por desinterés, sino por agotamiento. Todo lo que podía decirse ya había sido dicho. Todo lo que podía buscarse ya había sido buscado. Las familias entraron, entonces, en la etapa más difícil de todas, el después del casi fin. Con los restos enterrados, aunque sin confirmación legal definitiva, la rutina asumió un ritmo extraño, como si la vida hubiera aceptado la muerte, pero no la explicación. Era la sensación de tener un cuerpo sin causa, una historia sin punto final. En la casa de los padres de Rodrigo, el cuarto del hijo fue transformado en un espacio neutro. Quitaron la cama,
dejaron solo un estante con algunas herramientas antiguas y un marco con la foto de la pareja. No era un santuario. Era un recuerdo funcional, como quien dice, ellos pasaron por aquí. En el taller, Esteban seguía trabajando con el mismo cuidado obsesivo. Evitaba hablar de su hermano. Algunos clientes preguntaban. Otros preferían no tocar el tema. Esteban respondía con un gesto breve y volvía a apretar tornillos como si ese gesto tuviera algún poder de reinicio. Por su parte, la madre de María, ahora viuda y con problemas de presión, vivía casi recluida. Su rutina se resumía a misas discretas, cuidados con las plantas del patio y una mesa siempre puesta con 2 lugares, por hábito, por fe o por terquedad. En el centro de la sala mantenía una pequeña radio portátil. Era la misma que María escuchaba mientras cocinaba. Aún funcionaba, a pesar del zumbido. Algunas tardes, la madre la dejaba encendida solo para llenar el espacio con voces. La fiscalía, presionada por un breve momento tras la reapertura del caso, terminó cerrando los esfuerzos activos aún en 2015. El delegado responsable fue transferido a otro distrito y los 2 investigadores asignados pasaron a dedicarse a nuevos casos. El expediente permaneció abierto por tiempo indeterminado, pero sin diligencias pendientes. En el informe final archivado, había una frase sencilla: el hallazgo del vehículo y los restos calcinados no permite establecer con certeza las circunstancias de la muerte. Era la forma más burocrática de decir: no sabemos qué pasó, y tal vez nunca lo sepamos. Para la mayoría de las personas, el caso estaba cerrado, pero en las entrelíneas de la ciudad permanecía. La actual inquilina de la casa que fue de María y Rodrigo contó en una entrevista años después que a veces se escuchaba pasos ligeros por la noche. No hablaba de fantasmas, hablaba de sensación. Es como si alguien estuviera caminando por ahí, sin molestar, solo recordando. Algunos alumnos de escuelas locales estudiaban el caso como parte de actividades sobre desapariciones históricas. Una profesora llegó a proponer una exposición con fotos antiguas de la pareja, recortes de periódico y cartas escritas por la comunidad. La actividad fue vetada por la dirección. Dijeron que podría perturbar a los alumnos. En el cementerio local, donde la urna con los restos fue finalmente trasladada en 2017, hay una lápida sencilla de piedra, sin fotos, solo con los nombres grabados lado a lado. María Fernanda López Díaz, Rodrigo Luna Martínez, 3 de mayo de 1997, sin fecha exacta. La inscripción abajo es la única frase que resume todo lo que quedó. No supimos cómo. Solo supimos que no volvieron. El tiempo siguió. Las estaciones cambiaron. Las lluvias volvieron a caer sobre la carretera 135D, lavando el polvo de curvas que siguen tragando coches hasta hoy. El desvío hacia Cuicatlán aún existe, pero es raramente usado. La hierba creció de nuevo donde antes había un sendero. El lugar donde fue encontrada la camioneta fue tomado por vegetación espesa, como si la propia tierra quisiera borrar lo que allí ocurrió. Pero hay cosas que la tierra no puede enterrar. Un día, en 2019, Esteban fue invitado a dar una charla en una escuela técnica sobre perseverancia y familia. Habló por 20 minutos. Mostró una sola foto: María y Rodrigo frente al taller, sonriendo, sosteniendo las llaves de la camioneta. Dijo que no contaría el final, porque no hay final para lo que no entendemos. Al terminar la charla, una estudiante se acercó y preguntó: ¿usted cree que ellos sabían que no iban a volver? Él pensó por un momento y respondió: no, creo que tenían todos los planes del mundo. Y era verdad, porque quien desaparece casi nunca sabe que se está yendo. En el otoño de 2020, más de 2 décadas después de la desaparición, una periodista independiente de Oaxaca decidió revisar el caso para una serie sobre desapariciones no resueltas en la región. Su nombre era Andrea Ruiz, una reportera joven, hija de campesinos, que creció escuchando historias de personas desaparecidas en la sierra, como quien escucha leyendas, hasta descubrir en la adolescencia que eran reales.
al encontrarse con el caso de María y Rodrigo, algo la inquietó. No era solo la brutalidad del suceso, ni el abandono institucional, era el silencio alrededor. Andrea notó que, a pesar de todo el tiempo pasado, nadie más hablaba del caso. Era como si el olvido hubiera sido construido con cuidado, un silencio educado, un luto colectivo no declarado. Decidió investigar. Con una grabadora portátil y un cuaderno gastado, fue a Tehuacán. Llegó sin avisar, tocó de puerta en puerta, habló con antiguos vecinos, pasó días revisando documentos públicos, encontró los nombres de María y Rodrigo en una antigua lista de la Fiscalía. Personas localizadas sin causa determinada de fallecimiento. Un limbo jurídico y existencial. Fue recibida con resistencia. Esteban no quiso grabar entrevista. Dijo que ya habían dicho todo lo que había para decir, pero permitió que ella leyera parte de los archivos que guardaba. Los mismos papeles que años antes él mismo había organizado con tanto esfuerzo. Mapas dibujados a mano, copias de reportes, notas de búsquedas, fechas, nombres de posibles testigos. Andrea se quedó en silencio. Todo eso era más que un caso. Era una vida detenida en el tiempo. El reportaje fue publicado en enero de 2021 con el título El caso de María y Rodrigo, cuando el silencio dura más que la búsqueda. Fue republicado en 2 sitios de periodismo alternativo, pero no llegó a la gran prensa. Aún así, despertó breves olas de recuerdo. Algunos lectores comentaron, diciendo que conocían a la familia, que recordaban los carteles, las búsquedas, las radios de la época. Otros cuestionaron por qué, incluso con el hallazgo de los cuerpos, nada había sido investigado a fondo. Nadie fue responsabilizado. Ningún nombre siquiera fue mencionado como sospechoso. Andrea intentó ir más lejos. Solicitó acceso a los documentos oficiales del caso, pero parte de los archivos estaba dañada o extraviada. Muchas de las fotos tomadas en el lugar del hallazgo se perdieron cuando el disco duro de la delegación tuvo una falla, años antes. El croquis hecho por los agentes en la escena se perdió. Las muestras de suelo quemado no habían sido conservadas. Lo único que quedaba era el propio silencio del monte, donde todo había ocurrido. Andrea cerró el reportaje con una frase dura. La desaparición de María y Rodrigo no fue solo un acto de violencia. Fue también una desaparición administrativa, institucional, comunitaria. Mientras tanto, en Tehuacán, la familia seguía en su intento de convivir con lo que quedó. Doña Irene pasaba ahora más tiempo en la casa de su hija, cuidando a los nietos. Evitaba entrevistas, reporteros y cualquier recuerdo público. La madre de María ya no salía de casa. Sus manos temblaban y la memoria comenzaba a fallarle. Aún así, todos los días ponía un plato extra en la mesa, sin entender muy bien por qué. Esteban mantenía el taller, pero a medida que pasaban los años, comenzó a entrenar a un joven aprendiz. Decía que quería pasar el oficio, no por apego, sino para garantizar que aquello no muriera con él. En la pared del taller, ahora había un cuadro polvoriento con 3 llaves colgadas. Una de ellas, decía, era de la camioneta. Nunca la encontré cuando fuimos por el coche, pero la colgué igual, para que se acuerden. En 2022, un grupo de estudiantes de antropología de la UNAM mencionó brevemente el caso en un simposio sobre la ausencia en la cultura mexicana. El nombre de María y Rodrigo apareció entre decenas de desaparecidos de diferentes décadas, con una sola línea. Caso no resuelto, restos hallados, sin conclusión judicial. Era poco, pero era algo. En la carretera 135D, todo sigue igual. Las curvas peligrosas siguen llevando coches. Los desniveles no fueron corregidos. Los desvíos siguen sin señalización. El tramo que lleva al área donde fue encontrado el vehículo ahora está casi completamente tomado por hierba. Es imposible llegar en coche. Solo un detalle permanece visible. En un árbol cercano, alguien, no se sabe quién, clavó un pequeño pedazo de madera con letras talladas a mano. Está gastado por el tiempo, casi borrado, pero aún legible.
1997. Aquí se detuvo algo que no debía. Nadie asume la autoría. Ningún pariente, ningún habitante. Pero la frase quedó. Como quedó también la ausencia. Pasados casi 30 años de la desaparición, el caso de María y Rodrigo vive en un territorio extraño entre el pasado y el presente. No es un caso activo, pero tampoco es un capítulo cerrado. Está allí, suspendido, como un objeto guardado en una caja que nadie más abre, pero que tampoco nadie se atreve a tirar. Esteban, ahora con poco más de 50 años, ya no intenta entender qué pasó. Hace tiempo dejó de buscar culpables, pistas o respuestas, pero eso no significa que olvidó. Para él, la memoria de su hermano no es un trauma, es una presencia. En el taller, aún escucha a clientes referirse a Rodrigo como el mayor, aunque nunca lo hayan conocido. Y siempre que alguien comenta cuánto lo extrañan, Esteban responde con una frase seca: no se fue, solo lo perdimos del camino. La frase parece simple, pero guarda un universo. Porque lo que duele en la historia de María y Rodrigo no es solo el desaparecimiento, es la forma en que México, tantas veces, permite que las personas desaparezcan. A cada nuevo caso, a cada nueva placa, se busca. El rostro de María parece regresar. No por parecido físico, sino porque su rostro pasó a representar todas las ausencias que no fueron explicadas. La madre de María, ya anciana y frágil, perdió parte de la visión. Pasa los días sentada junto a una ventana donde pega el sol de la mañana. A veces, aún llama el nombre de su hija en voz baja, como quien espera una respuesta desde el otro lado de la sala. Cuando alguien pregunta por María, ella solo repite: era buena, iba a volver. No dice más, ni necesita. El tiempo para ella se congeló el 3 de mayo de 1997. Doña Irene, por otro lado, encontró una forma extraña de paz. No fue perdón, ni aceptación plena. Fue solo un tipo de silencio que aprendió a respetar. En las tardes de domingo, aún enciende una vela en el mismo rincón de la casa donde, por años, hizo oraciones pidiendo noticias. Ahora, la oración cambió. Gracias por habernos dado tiempo con ellos. Nunca dejó de creer que algo violento ocurrió, pero tampoco supo nunca a quién culpar. ¿La carretera? ¿El azar? ¿Alguien que nunca tuvo nombre? México es un país donde miles de personas desaparecen por razones que no caben en una sola frase. Está el crimen, sí. Está la omisión del Estado. Pero también está el espacio, el tiempo, la geografía, zonas de sombra, lugares donde nadie ve, donde todo puede pasar. María y Rodrigo fueron tragados por uno de esos vacíos, y el hecho de que fueron encontrados casi 2 décadas después no significa que hayan sido recuperados. ¿Qué se recupera al fin cuando solo quedan huesos y suposiciones? La camioneta fue oficialmente desmantelada y destruida en 2018, tras años en un depósito judicial. Esteban no quiso saber. Prefirió guardar solo la llave simbólica que colgó en el taller. Dijo que no quería ver lo que quedó. El vehículo no era ellos. En una de las últimas conversaciones registradas con Andrea Ruiz, la periodista que investigó el caso, Esteban contó que sueña con su hermano solo de vez en cuando. Pero cuando sueña, es siempre la misma escena. Rodrigo está sentado en la recepción del taller, tomando café, mirando hacia la puerta, como si estuviera esperando a alguien. Esteban siempre despierta antes de descubrir quién era. María, por su parte, pasó a existir como memoria difusa en pequeños gestos, el modo de doblar ropa que la madre nunca abandonó, el sonido de una radio antigua, el olor a shampoo de manzana que alguien mencionó una vez. Nunca fue olvidada, solo dejó de ser mencionada. Cada 3 de mayo, Esteban pasa por la carretera 135D. No para, solo pasa. Enciende la radio, mira el horizonte y maneja en silencio. Una vez al año es todo lo que necesita. En 2023, casi nadie más preguntaba por el caso de María Fernanda y Rodrigo Luna. Ya no se mencionaba en las radios, en los periódicos locales, ni en las escuelas.
Pero eso no significaba que había sido olvidado. Significaba solo que había sido absorbido, como una cicatriz que ya no duele, pero tampoco desaparece. La ausencia de la pareja pasó a existir de forma más sutil, en los gestos, en los silencios. Esteban, ahora con canas y movimientos más lentos, mantenía una vida discreta. Su hijo mayor, Rodrigo, bautizado en honor a su hermano, comenzaban a asumir parte de los trabajos en el taller. Era un joven callado, hábil con motores, pero aún más con palabras. Desde pequeño aprendió que en la familia Luna, el silencio no era un problema, era parte de la identidad. Mi padre me enseñó que hay cosas que no se entienden, solo se cargan. Fue él quien un día, sin alarde, limpió el marco polvoriento de la foto de María y Rodrigo. No por obligación, sino por respeto. Luego lo colgó de nuevo, en el mismo clavo oxidado, como diciendo, «Todavía estamos aquí». Los domingos, Esteban comenzó a tener un nuevo hábito: caminar hasta la plaza principal de Tehuacán y sentarse en el banco donde, según contaba, a María le gustaba comer raspados con jarabe de grosella. Nunca llevaba flores, solo se sentaba, observaba el movimiento de la gente y dejaba pasar el tiempo. Decía que era allí donde la memoria funcionaba mejor. Las autoridades nunca reabrieron formalmente el caso. La carpeta sigue archivada, con una observación final garabateada a pluma por un servidor. Sin línea investigativa activa, restos en custodia familiar, cierre administrativo sin resolución judicial. El tipo de frase que borra una vida con 12 palabras. Pero la familia, cada uno a su manera, construyó formas propias de continuar. La madre de María falleció a finales de 2023, en paz, según los vecinos. Hasta el último día, decía que su hija estaba cuidada por alguien bueno. Nunca explicó quién. Nunca necesitó. Esteban no fue al entierro. Prefirió hacer su despedida solo, dejando una pequeña cruz de madera en la orilla de la carretera, a 20 kilómetros del desvío hacia Cuicatlán. En ella escribió solo, M.I.R. Seguimos esperando. La camioneta, ya destruida, dejó como último vestigio una pequeña pieza de hierro que Esteban guardó en una caja de herramientas. No por apego, sino por justicia. Era una parte del volante. Aún tenía marcas de la quema. Nunca se la mostró a nadie. Cierta noche, conversando con su hijo, dijo, «No quiero que me pregunten más por lo que pasó, pero si un día alguien me escucha, quiero que sepa que yo nunca los dejé de buscar». Y ese era el punto. La búsqueda no siempre se hace con mapas, helicópteros o archivos. A veces, la búsqueda es solo un acto continuo de recordar, de no permitir que el olvido gane. La historia de María y Rodrigo podría haber terminado en 1997, pero, por alguna razón, resistió. No por la justicia, ni por las instituciones, sino porque alguien siguió diciendo sus nombres. Y en México, eso es más de lo que se puede esperar en muchos casos. Tiempo después del hallazgo de la camioneta, México siguió acumulando nombres en listas, rostros en carteles, voces en protestas que repiten, ¿dónde están? Casos como el de María y Rodrigo pasaron a ser estudiados por investigadores, mencionados en informes sobre impunidad y borrado institucional. Pero incluso con eso, su historia permaneció donde siempre estuvo, en lo íntimo, en lo particular, en el silencio de quienes vivieron con la ausencia todos los días. Esteban comenzó a ser buscado por documentalistas y estudiantes. Algunos querían testimonios, otros buscaban cierre emocional para sus proyectos, pero él casi nunca aceptaba. Decía que no tenía nada nuevo que ofrecer. La historia está ahí. El que quiera entender, que la escuche. El que no pregunte. Lo que muchos no sabían era que, incluso sin participar en entrevistas, Esteban escribía. Tenía un cuaderno viejo, de tapa marrón, donde guardaba notas sueltas, recuerdos, sueños con Rodrigo, fragmentos de conversaciones con María que recordaba sin saber si realmente habían ocurrido. En una de las páginas escribió, «Nunca los vi muertos, nunca vi un cuerpo, solo vi restos,
¿Cómo se llora algo que no se vio? ¿Cómo se acepta una muerte que nunca fue dicha? Esa era la esencia de lo que quedó. Un dolor sin ritual, una ausencia sin anuncio, un fin que nadie pudo presenciar. Rodrigo Luna y María Fernanda López no tuvieron un velorio, no tuvieron despedida pública, ni siquiera tuvieron un entierro oficial. Tuvieron como mucho el reconocimiento íntimo de sus familiares y, eventualmente, el olvido colectivo que rodea tantos casos parecidos. Pero la ausencia de ellos quedó impresa en pequeñas rutinas. El hijo de Esteban, por ejemplo, comenzó a dejar siempre 2 vasos de agua en el taller, antes de cerrar. Uno para su padre, otro por si alguien regresa. La cruz de madera dejada en la carretera por Esteban aún permanece allí, aunque ya está torcida, con las letras borradas por la lluvia. Los conductores que pasan por ahí raramente la notan, pero quien conoce la historia sabe. Sabe que en esa curva, en algún punto de la sierra, 2 jóvenes desaparecieron por completo. Sabe que los buscaron por años, sin resultado. Sabe que sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Sabe que sus nombres nunca fueron oficialmente reconocidos como muertos. Y sabe que eso, en México, es demasiado común para ser ignorado. En la última anotación hecha en el cuaderno, Esteban escribió solo: si alguien lee esto, que sepa, eran personas buenas. No debieron terminar así. No fue justo. Tal vez sea eso lo que queda a los que sobreviven. Transformar la injusticia en testimonio, la ausencia en recuerdo, el silencio en marca. Y aunque nadie más pregunte, aunque no surja ninguna nueva evidencia, aunque los nombres desaparezcan de los registros, siempre habrá una memoria, pequeña, discreta, pero viva, donde María y Rodrigo aún existen. Y en un país de tantos desaparecidos, eso ya es resistencia. En Tehuacán, pocas personas hoy recuerdan exactamente cómo eran María Fernanda y Rodrigo Luna. Los detalles, el tono de su voz, el modo en que él cerraba los ojos al reír, se fueron perdiendo con el tiempo. Lo que quedó no fueron los rasgos, sino el sentimiento. Hay ausencias que no ocupan espacio, pero lo cambian todo. Quienes convivieron con ellos, aunque fuera por poco tiempo, cargan el recuerdo de una pareja sencilla, unida, con planes concretos. Casarse, seguir en el taller, tal vez tener hijos. Gente que vivía con los pies en la tierra, que avisaba cuando iba a salir, que se despidió con la promesa de llamar en cuanto llegaran. Pero nunca llamaron, nunca llegaron. La carretera 135D, donde todo comenzó, sigue allí. Las curvas siguen peligrosas. Los árboles, altos, y la selva, lo suficientemente densa para esconder hasta el tiempo. Si hay un lugar donde la verdad aún puede estar, es allí, en algún punto entre lo que fue visto y lo que jamás será revelado. México es un país donde el desaparecimiento no siempre es inmediato. A veces ocurre poco a poco. Primero desaparecen las pruebas, luego los nombres, después la indignación. Y al final, queda solo el silencio. Pero con María y Rodrigo, ese ciclo fue interrumpido por algo más fuerte que el olvido: el amor insistente de los que se quedaron. Esteban nunca los vio morir. Nunca encontró un culpable. Nunca pudo decir adiós como se debe, pero hizo algo que muchos no logran. Siguió recordando. Recordar no devuelve la vida, pero impide que sea borrada por completo. Hoy, la cruz de madera en la orilla de la carretera aún resiste. Una familia humilde de tráileros comenzó a cuidarla sin saber mucho de la historia. Solo sabían que era de alguien que no volvió. Pusieron flores secas alrededor y a veces cuelgan pequeños papeles con nombres escritos a mano. Nombres de otras personas desaparecidas, porque de cierta forma, todos ellos comparten la misma ausencia. María y Rodrigo nunca sabrán que, incluso sin justicia, se convirtieron en símbolo de algo mayor. Tal vez no sean recordados en los libros, ni en los tribunales, ni en las ceremonias oficiales, pero son recordados en los detalles, en el sonido del motor encendido de una camioneta antigua, en el olor a aceite y hierro en un taller en Tehuacán,
en la vela encendida en el rincón de una sala, en el agua dejada todas las noches sobre un mostrador, en el banco de la plaza donde el tiempo se detuvo por unos minutos, en la ausencia que nunca dejó de estar, y a veces eso es todo lo que queda. Pero a veces eso es lo que impide el desaparecimiento total. Si llegaste hasta aquí es porque entendiste lo que esta historia realmente muestra, que no todo desaparecido se fue por completo. Algunos siguen vivos en la memoria, en el gesto, en el silencio que no se apaga. Comparte este video con quien también crea que ciertas ausencias no pueden ser ignoradas. Suscríbete al canal para escuchar otras historias como esta, reales, posibles, dolorosas, que casi desaparecieron, pero aún resisten. La historia de ellos termina aquí, pero lo que representa continúa.